Vamos a decir que pertenece al reino de los protozoos, un grupo de agentes infecciosos que se denominan amebas, que hay varias especies, van a producir la enfermedad que se llama amebiasis. Hay diferentes formas de este parásito, o de estos parásitos, ¿ya? Una de las formas se denomina quiste y la otra se denomina trofozoide. El quiste es generalmente resistente al medio ambiente, o sea que este es el que voy a encontrarlo en el medio ambiente. El otro es muy lábil, muy débil, y no lo voy a poder encontrar en el medio ambiente. Es la forma activa del parásito dentro del organismo, ¿ya? Este quiste entonces es el que constituye la forma infectante del parásito. Es la forma que voy a adquirir yo, que soy el huésped, ¿sí? Este parásito en su forma infectante va a tener una vía de ingreso al organismo del huésped, ¿ya? Esa vía, en el caso de este parásito, y más frecuentemente, pero no única, va a ser vía oral, o sea, va a entrar al aparato digestivo por la boca. Va a cumplir además un ciclo que se denomina fecal oral, ¿ya? O sea, la contaminación del medio ambiente con heces fecales va a dar lugar a que de alguna manera este parásito llegue al agua o a mis alimentos, o sea, algún vector el que transmita mecánicamente, en este caso, no biológicamente, sino mecánicamente. Moscas, cucarachas pueden cruzarse en las heces y llevar eso a mis alimentos o al agua, ¿sí? Que yo voy a ingerir por mi hora. Entonces estamos describiendo todo el ciclo y la vía de transmisión de esta enfermedad. ¿Ya? En los niños hablamos de la transmisión ano-mano, boca. Generalmente los niños, cuando están en su etapa anal, pueden tocar la región anal, contaminar sus manos con heces y luego llevarse a la boca de las manitos para transmitir. Estamos hablando además de una autoinfección. Ellos mismos se están produciendo la infección, ¿sí? Hay otras formas raras de transmisión de esta infección, pero que generalmente son posibles, pero no frecuentes. Lo más frecuente es esto. Esto es lo más frecuente, que entre por vía oral, por alimentos o agua contaminada, ¿sí? Y en su libro hay otras maneras de transmisión. Una de las más raras, por ejemplo, es la transmisión sexual de amebas en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Ya? Tienen sexo anal y luego tienen sexo oral y ahí se transmiten las amebas. Son raras presentaciones, ¿ya? Generalmente esto nos va a dar una sintomatología que es de tipo digestiva. Estamos hablando de una enfermedad aguda que frecuentemente se caracteriza por dolor abdominal, náuseas,
diarrea, y fiebre. Todo lo que denominamos síndrome diarreico agudo o enfermedad diarreica aguda en los niños, ¿ya? Las EDAs, que junto con las IRAS son las enfermedades más frecuentes en las infancias, más prevalentes, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a enseñar en la siguiente clase son los detalles de este parásito y su diagnóstico y su tratamiento. En su librito, ustedes ya saben que tienen que llevar el ATIAS, ¿no es cierto? Un libro que no es de referencia, pero sí es más bien una guía para que nosotros sepamos qué temas vamos a llevar, ¿ya? No es de consulta, solo nos va a dar una guía de qué temas debemos seguir, porque es un libro no actualizado y que no constituye por ningún motivo consulta, ¿ya? El problema con el libro que tiene es que está basado en los casos más comunes y más normales, vamos a decir, de presentación de la enfermedad. Más superficiales. No tanto así, sino que no tanto la mayoría de los casos producen una enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Hay otros casos en los que no puede presentarse una enfermedad diarreica, se produce un absceso a nivel de otro órgano, el hígado, el cerebro, riñones, ¿ya? Presentaciones no frecuentes. Y por otro lado, su libro está basado en casos que se presentan en personas inmunocompetentes, normales, no inmunodeprimidos. Yo veo pacientes con VIH todo el tiempo y en esos pacientes no se presentan las enfermedades como está en su libro. A veces no tienen ninguno de estos síntomas, pero tienen amebiasis, ¿entienden? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es leer y dominar lo que pasa en esta enfermedad de la manera más frecuente, ¿sí? La diarrea común. Cuando vengamos a clases prácticas vamos a ver qué es lo que pasa en otros grupos de poblaciones que generalmente o tienen más riesgo o son más vulnerables a la enfermedad, ¿ya? Si yo estoy en la zona sur de Cochabamba, no hay agua potable, no hay alcantarillado, ¿soy más vulnerable o tengo más riesgo de tener la infección? Más riesgo. Más riesgo. ¿Por qué? Por el medio. Está propicio a la infección. Diretamente lá o risco que vai ter de contrair o parásito. La probabilidad de que yo adquiera la infección es mayor. Por la exposición. Si ya no estoy allá al fondo en la zona sur de Cochabamba, estoy aquí en la unidad. Si estoy aquí en la unidad dando clases y como una cocina ahí al frente, ¿mi vulnerabilidad ha cambiado o mi riesgo ha cambiado? Vulnerabilidad. ¿Por qué? O sea, allá soy más vulnerable que aquí. Algo ha cambiado en mi organismo que me ha vuelto más vulnerable a la infección. Mi sistema inmunitario es diferente que allá a 2 kilómetros más abajo. El riesgo ha cambiado. Sí. Es que tengo menos riesgo, porque seguramente hay agua potable, hay alcantarillado, pero igual tengo riesgo, ¿sí? Porque no sé cómo han preparado la comida allá, por ejemplo. Entonces, el riesgo, señores, es algo que generalmente podemos modificar y eliminar.
La vulnerabilidad no. Ya, es una diferencia. Sutil, pero diferencia final. Si yo vivo en la zona sur y estoy en más riesgo, lo que hago es cambiarme de zona y tengo menos riesgo. ¿Sí? Pero no vamos a mover a toda la gente de la zona sur aquí a la zona norte para que no tengan riesgo, ¿no es cierto? A veces es difícil cambiar ese factor de riesgo. Até por uma questão econômica, às vezes. Por eso. Si mi paciente tiene VIH, ¿tiene más riesgo o es más vulnerable? Es más vulnerável. Si ese paciente vive ahí en la zona sur, ¿tiene más riesgo? Pode ser os riscos que tem por la exposição e a vulnerabilidade que tem por ter nenhuma enfermidade. Então, em meu ponto de vista, tem os dois. Puede tener su riesgo, es el mismo que una persona sin VIH, no cambia nada. Si va allá va a tener riesgo. El problema es que es más vulnerable a la infección. ¿Sí? Si le da la infección, le va a dar de una manera diferente o más complicada que en una persona normal. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ¿puedo cambiar la situación de este paciente que tiene VIH? Su vulnerabilidad es mayor porque es inmunodeprimido. ¿Puedo cambiar eso? ¿Puedo curarlo de su VIH? No. ¿Se están dando cuenta? La vulnerabilidad prácticamente no la puedo modificar. ¿Sí? A veces puedo volver invulnerables a las gentes aplicándoles una vacuna. ¿Sí? El riesgo es más fácil de cambiar. ¿Entienden? Paciente con VIH, no vayas allá a la zona sur, lávate las manos, ¿sí? Come alimentos, prepáralos tú mismo, toma agua embotellada, ¿me entienden? Si hace eso, ya no va a estar en riesgo, sigue siendo más vulnerable a la infección, porque si le da una infección va a ser casi fatal, ¿me entienden? Pero puedo modificar sus comportamientos de riesgo para que ya no tenga la infección. ¿Sí? Ahora, eso lo puedo aplicar a una persona con VIH o a cualquier otra persona. ¿Sí? Solo utilizo el ejemplo del VIH para que ustedes se entiendan mejor. A un niño, a un diabético, a una persona desnutrida que también en algún caso son inmunodeprimidos, como los pacientes con SIDA, igual las personas, mujeres embarazadas, por ejemplo, también puedo darles la misma recomendación. Si yo genero una vacuna para volver invulnerables a todos, solamente va a estar enfocada en la mebiasis. Solo voy a hacer una vacuna para la meba, ¿me entienden? Si le hago entender a la gente con campañas de comunicación, radio, televisión, lo que quiera, que hierva el agua, que se lave las manos, ¿estoy previniendo solamente la mebiasis? No, estoy previniendo todas las enfermedades diarreicas agudas, ¿me entienden? ¿Crear una vacuna será fácil? ¿Será barato? No. Necesito tipos super capos, ¿no es cierto? Biólogos moleculares, ingenieros genéticos, médicos que han salido de la universidad y han seguido estudiando 10, 15 años más todavía. Tiempo. Para lavarse las manos necesito que esta gente sea bachiller siquiera. No, hasta Evo Morales puede lavarse las manos. Va a entender, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Seguro. Segurísimo que sí. Segurísimo. ¿Cuál es más barato? ¿No ven? ¿Y qué es lo que van a hacer cuando vean a un paciente con amebiasis? Este es el ciclo, Señor. Usted ha comido algo que estaba contaminado con ese. Entonces seguramente ha ido al baño, no se ha lavado las manos, con esas manos ha comido. Hay un ciclo ahí. O tal vez el agua de donde está sacando no está apta para ser bebida. No tienes agua potable, no tienes alcantarillado.
por eso te estás contaminando. La próxima vez que prepares tus alimentos, lávate las manos. Sales del baño, lávate las manos. Haz hervir el agua. ¿Me entienden? En Bolivia somos un país pobre. No vamos a desarrollar vacunas. Tenemos que buscar otras formas alternativas de prevenir y limitar el daño que producen las enfermedades. ¿Sí? Solamente estoy tomando el ejemplo de la mediación para mostrarles cómo va a ser esta asignatura. Ya no van a aprender huesitos, insercioncitas, celulitas, mecanismos. Y no necesito que ustedes aprendan de memoria las cosas. Quiero que empiecen a pensar. Este ciclo que he descrito aquí, ¿cómo lo voy a romper para evitar que las personas se enfermen? ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es ser medicina. No tiene el mismo glamour de estar en un hospital con tu estetoscopio, no sé, de tu cuadro por vidrio. Pero es medicina. El decirle a una persona que hierva el agua, que se lave las manos, es medicina. No estoy entrando en un quirófano y haciendo una gran cirugía, pero estoy previniendo que mucha gente tenga infecciones y estoy aliviando esa carga de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Prevenir o hacer una cirugía o curar a un paciente? Prevenir. Detectar un cáncer antes de que ocurra, daño grave, o después cuando le voy a dar una quimioterapia, radioterapia, cirugía y el paciente está todo el resto de su vida vomitando. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué preferirían que les pase a ustedes? Porque ustedes también en algún momento van a ser pacientes. Los médicos también pueden ser pacientes. ¿Sí? ¿Qué es mejor? Prevenir. Prevenir. Más barato, más sencillo. No necesito que sean ingenieros moleculares. Ya se he dicho, hasta el Evo podría lavarse las manos y hervir el agua. Fácil. ¿Entienden? Los alimentos también igual tienen. No es una medida específica como una vacuna, es una medida general para todo. Entonces, esas medidas las vamos a implementar, ¿ya? Y ustedes mismos van a ser los que me van a decir, doctor, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no usamos un mosquitero? Poner un mosquitero en los alimentos, por ejemplo, para evitar que las moscas se posen en las heces y vengan a nuestros alimentos, ¿no es cierto? En este ciclo no estoy poniendo ese tipo de transmisión, los vectores. Las moscas, las cucarachas y otros artrópodos pueden ser vectores mecánicos. Contaminan sus patas con heces y llevan eso a nuestros alimentos. ¿Sí? Hay otros vectores que vamos a ver en parasitología que se denominan biológicos. El parásito, no la alea, otros tipos de parásitos, entran en el vector, en su organismo, se reproducen o tienen alguna alteración de su forma, ¿sí? Y luego, por la picadura o por la deyección, sus heces de ese vector pueden entrar a nuestro organismo por otra vía, diferente a la vía oral, pero la vinchuca, por ejemplo. Pero no solamente la picadura de la vinchuca va a producir la infección, ¿sí? Ni siquiera es la picadura, es las heces que pone la vinchuca después de que pica. ¿Sí? En el mismo lugar que pica, defeca. Es por eso, esa costumbre del parásito, del vector, hace que pueda haber. Pero en Brasil han visto un estudio de que el azaí, ¿no es cierto?, que tiene vinchucas, en las heces de las vinchucas allá adentro, yo puedo tomar el jugo de azaí y puedo transmitirlo por vía oral, no por la picadura de la vinchuca, ¿entienden? Accidentalmente. Estas cuestiones accidentales, como les he dicho hace rato de los homosexuales también en las medidas, son raras, pero físicamente son posibles, ¿ya? Entonces esas cosas también vamos a ver de estudiarlas un poco. En el libro tienen un capítulo que habla de métodos diagnósticos. Ahora quiero que me entienda
bien claros, ¿ya? Si ustedes leen su libro, hay un párrafo que dice en amebiasis métodos diagnósticos, ¿ya? Y ustedes pueden, en todos los temas, agarrar ese párrafo y leérselo de memoria y aprendérselo de memoria. Y si yo les pregunto cuál es el método diagnóstico, me van a decir cofro parasitológico, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, inmunoglutinación indirecta. Me lo van a repetir, me lo van a decir, pero no saben qué es. ¿Me entienden? Por eso quiero que primero lean este tema de métodos diagnósticos. ¿Cómo se hace? ¿Qué principios utiliza? ¿Qué errores puede tener? ¿Cómo lo interpreto este método diagnóstico? Hay métodos diagnósticos directos, van a ver. Cuando veo al parásito en un microscopio o de alguna manera, estoy viendo al parásito. Y cualquiera me puede decir, pero si estoy viendo al bicho ahí, estoy 100% seguro de que está produciendo la infección. Si yo veo la sangre de una persona y tiene el parásito que produce chagas, el trypanosoma, ¿esa persona tiene chagas? Sí, estoy viendo al parásito ahí. Pero esto a veces no puede no ser tan cierto. En el caso de las amebas, por ejemplo, cuando yo veo esta ameba en las heces, a veces no es la ameba la que está produciendo la infección, porque el hombre, el ser humano, es portador de esta infección, pero de manera asintomática. Si yo les hago un examen de heces ahorita, el 80% de ustedes tienen quistes de ameba, pero no está enfermo. ¿Y qué va a pasar entonces cuando ustedes tengan otra infección y yo les pida el examen de heces? Voy a ver quistes cuando en realidad hay bacterias o virus y voy a decir, este señor tiene amebiasis. Cuando estoy viendo al parásito, parecería que es irrefutable el diagnóstico, pero en realidad esta persona es un portador asintomático de la infección. ¿Sí? Vean su libro, ahí dice el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces, el 80% de ustedes tienen parásito. Pero es un parásito que no produce la enfermedad, no es patógeno. ¿Ya? Otra cosa, su libro también dice que solamente hay un patógeno en las amebas. El título dice amebiasis y dice todos los parásitos de la especie de las amebas que producen una infección. ¿Me entienden? O sea que hay hartas especies. Pero les dice que generalmente la ameba histolítica es la única que tiene potencialidad de ser patógena. Eso es mentira. Por eso. ¿Sí? Principalmente por eso. Un parásito que en una persona normal, inmunocompetente, sana, bien nutrida, no produce infección, en una persona más vulnerable puede producir infección. Por eso en los pacientes con VIH, parásitos que eran antes de nuestras mascotas, de los perros, de los gatos, ahora les producen infecciones porque son más vulnerables. ¿Entienden? La ameba histolítica no es la única que produce infecciones en personas vulnerables. También la ameba coli, la ameba dispar, Chomsky, otros tipos de amebas. ¿Ya? Entonces, todo eso son detalles de la infección. Vamos a ver bien cómo es esto, qué es primero el dolor, el vómito, las náuseas, qué otros síntomas hay. Toditos los parásitos que vamos a ver el primer semestre producen diarrea. Entonces, ¿cómo yo diferencio una diarrea de otra? Habrá algo que tengo que preguntar al paciente. Primero, para esto, si se dan cuenta, una historia clínica tiene que preguntar: riesgo, ¿dónde vive, señor? ¿Qué hace? ¿Tiene agua potable? ¿Tiene alcantarillado? Cuando estamos haciendo su historia clínica, ¿para qué vamos a preguntar eso? ¿Tiene diarrea el paciente? Dale algo. Tengo que establecer primero qué riesgo tiene, qué situación
situaciones de riesgo tiene, si es vulnerable o no, ¿entienden? Entonces, edad, sexo, peso, estado nutricional, talla, lugar donde vive, donde reside, conductas sexuales, un montón de cosas. Solo tengo diarrea, ¿por qué me está preguntando si yo tengo relaciones sexuales con hombres o lo que? Porque quiero establecer estos factores que van a condicionar la aparición de una infección, ¿entienden? Por eso es que preguntamos tantas cosas a los médicos. Si hacen bien su historia clínica, van a ver ustedes que es facilito hacer un diagnóstico, muchas veces, ¿ya? No siempre. Entonces, cuando sepan bien cómo esto actúa, cómo se hace, qué mecanismos utiliza, cómo se realiza, en dónde puede fallar, ahí recién se van a dar cuenta de que es un método diagnóstico. ¿Ya? Indirecto quiere decir que no estoy viendo al parásito, estoy viendo los restos que ha dejado. ¿Sí? Si yo entro a esta hora y veo una caca de perro aquí, no estoy viendo al perro, pero sé que había un perro aquí antes, ¿no es cierto? Porque estoy viendo sus heces. Lo mismo hacen los agentes infecciosos en nuestro organismo, dejan anticuerpos. ¿Sí? No voy a ver al agente infeccioso, pero voy a ver los anticuerpos que han dejado. ¿Entienden? Eso es un examen que llamamos indirecto. ¿Ya? ¿Qué más? Esta situación de aquí va a condicionar que en su libro no hayan situaciones de riesgo que estén plasmadas. ¿Sí? O sea, está hablando de una mediasis en una persona adulta, normal, inmunocompetente, sana, fuerte. ¿En un niño creen que es lo mismo? ¿En un anciano? ¿En una mujer embarazada? Allá es diferente, ¿no es cierto? En un adulto fuerte, competente, me voy a preocupar de darle tratamiento, ¿no es cierto? En un niño, el medicamento es lo último en lo que voy a pensar. Primero, rehidratación. ¿Por qué? Porque tiene diarrea. ¡Bum! Se va a deshidratar rápido, ¿sí? Y se va a morir por deshidratación, no por la infección. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Darle el medicamento o rehidratarlo? Hidratar. Esas prioridades se van a dar cuenta aquí. Eso no dice en su libro. ¿Ya? Aparte, conmigo van a aprender muchas otras cosas que no dice su libro. Por ejemplo, ahorita me han dicho rehidratación primero, doctor. ¿Cómo lo rehidratamos? Un chicolate le da. Suero. Un pillo. ¿Con qué